presencia de alguna manera aporta, ¿no? Así que gracias. Bueno, en el marco del 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, nos agrupamos hoy, nos juntamos a conversar sobre un tema muy particular y muy movilizador, tal vez como una extensión de lo que fueron nuestras primeras jornadas de infancias en lo que es Infancia en Perspectiva o Claves de Derecho. Así que bueno, hoy nos juntamos la agrupación Hijos por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio, referentes del Colegio de Psicólogos y el Departamento de Ciencias de la Educación. De alguna manera nos hemos encontrado en esta temática, en estos diálogos, y bueno, es una oportunidad para seguir pensando en las infancias. Hoy nos invitan a conversar acerca de una temática que consideramos valiosa y necesaria, que requiere, ¿sí?, de esa necesidad de seguir construyendo nuestra historia como sociedad argentina. Infancias invisibilizadas, niños y niños como parte del plan represivo del terrorismo de Estado. Hoy conversaremos acerca de las formas de violencia que afectaron a las infancias en contexto de represión estatal, entablando relaciones entre esos modos de afectación y las formas de subjetivarse como niño, niña, adolescente, jóvenes y hoy adultos, en torno a esas experiencias, acerca del lugar de las infancias como víctimas del terrorismo de Estado en los debates públicos acerca del pasado y los procesos judiciales. No ya hoy en calidad de testigos de represión de sus padres y madres, sino en su carácter de víctimas de la represión estatal, recuperando y valorando su memoria para procesar, denunciar y narrar las violencias vividas. En este acto ustedes seguramente van a escuchar de fondo música, ¿sí?, acerca de la temática, con letras de autores, ¿sí?, que vienen construyendo esa historia, porque todo este relato forma parte de nuestra historia, de lo que queremos recuperar en este tiempo. Y vamos a compartir también una muestra de imágenes y de fotografías que hoy tiene cita en 2 museos, ¿sí?, que bueno, invitamos. Esta muestra va a estar hasta el 30 de este mes expuesta, así que bueno, hoy hicimos una selección, preparamos un video, pero la idea es que bueno, que puedan acercarse hasta el 30 de este mes y verla de manera integral. La muestra fotográfica que se realizará, bueno, en este marco está constituida por testimonios y fragmentos de una historia bahiense de Carlos Justi. Él nació en Bahía Blanca en el año 1953, artista plástico, dibujante, muralista. Y en los años 70, Carlos Justi era un joven integrante de la Juventud Peronista, con trabajo territorial en varias unidades básicas de los barrios bahienses. Desarrollaba su vocación como dibujante y pintor y era un defensor de los derechos humanos. Y muchas de todas sus temáticas tenían que ver con esto. Esta muestra implica un acto de restitución a la persecución que sufrió. Se trata del retorno de un artista a un museo que habitó durante muchos años y de la vuelta de un hombre a la ciudad en la que vivió y formó parte de la extendida movilización estudiantil, gremial, religiosa y también artística que tuvo lugar en el museo. Revisitar estas experiencias sigue siendo una cuestión pendiente, porque esas heridas siguen latiendo. Y las fotografías son de Luis Ángel Salomón, quien lo llamaban el Turco. Fue artista, fue un ojo clínico, compañero, pero sobre todas las cosas un activo defensor de los derechos humanos y un comprometido bahiense, ¿no? A través de su lente permitió no solo a sus contemporáneos, sino a sus generaciones posteriores conocer en detalle y con mucha sensibilidad única, se puede decir, la lucha que llevaron adelante los organismos de derechos humanos en el procesamiento y juicio a los genocidas y represores, en el reconocimiento de los espacios de memoria y en la reparación histórica de las víctimas y familiares de la última dictadura cívico-militar.
Invitamos a Mónica Codecido, profesora de nuestro Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Sur, que nos leerá el cuento Destierros de la escritora Liliana Bodoc. Lo voy a poner acá porque o tengo el libro o tengo el micrófono. Recuerdo claramente a doña Mabel, porque fue la primera persona que odié. Hubo años en los que un vecino podía significar la vida o la muerte. Una sonrisa diaria, un poquito de aceite si se había acabado justo el domingo a la noche, o un auténtico peligro. Nuestra vecina se llamaba Mabel. Decían que su esposo la había dejado para irse con una prima. ¿Prima de él? ¿Prima de ella? Ahora advierto que nunca tuve ese dato. Como sea, no hay desdicha matrimonial que alcance para justificar tanta maldad, tanta dureza. Porque fue maldad, ¿qué otra cosa si no? Miedo, miedo no pudo ser. Ella nos conocía muy bien. Sabía que mi mamá se ocupaba de cuanto abandonado andaba por la calle y que cantaba canciones de la Guerra Civil Española mientras sacudía la biblioteca o regaba las plantas. Mabel también sabía que mi papá era profesor de filosofía en la facultad y que no escondía nada malo detrás de su barba y sus anteojos gruesos. Lo sabía, pero no le importó condenarnos. Al principio nos reímos de ella y de su evidente desconfianza, pero no nos preocupamos ni le quitamos el saludo, al contrario. Mi mamá insistía en darle charla, comentarios a los que Mabel respondía con monosílabos. Sin embargo, el 24 de marzo de 1976, todo cambió. A partir de esa madrugada, cualquier denuncia alcanzaba para desatar una tragedia. Barcelona, 1 de enero de 1977. Soy yo, su vecino. ¿Se acuerda de mí? ¿Y de mi mamá? ¿Se acuerda de nosotros, Mabel? Le escribo por dos asuntos. El primero es contarle que ayer pasamos el año nuevo más triste de nuestra vida. Mi mamá, que está flaca porque vomita todo lo que come, quiso disimular y no pudo. A las 12 en punto dejó de resistir y se puso a llorar. Y mi papá, Mabel, mi papá también se puso a llorar. El segundo motivo es decirle que la odio con toda mi alma, que quiero que la pase mal, que quiero que viva mal y que quiero que se muera mal. Usted dijo subversivos, cuando conocía muy bien las consecuencias de esa palabra. Usted dijo, en esa casa hay mucho movimiento de gente joven, entrando y saliendo a cualquier hora. Usted habló del Vasco como de un guerrillero y lo vinieron a buscar. El Vasco era un alumno de mi viejo y estaba en mi casa intentando salvar su vida. El Vasco era puro pensamiento y puro sueño, incapaz de matar una mosca. Por esos días estaba leyendo un poeta turco que había estado 10 años preso. El Vasco estaba maravillado. Pero usted cumplió con su deber de buena ciudadana. Habló con su sobrino, el militar. Nunca me voy a olvidar, porque no quiero olvidarlo. A los 2 autos estacionados frente a la puerta, cuando estábamos comiendo pizza. El miedo ocupó toda la casa. El Vasco se agarró fuerte de la camisa de mi viejo y suplicó, pero claro, fue inútil, se lo llevaron. Cuando tuvimos que irnos, escondí en mi valija el libro del poeta turco. Le juro que sueño con volver a vengarme de usted y de su perrito, porque también odio a su perrito. Barcelona, 12 de febrero de 1977. A lo mejor creía que no iba a volver a escribirle, pero ya ve, aquí estoy. Allá es verano y yo, igual que usted, debería tener calor. Y sin embargo, tengo frío, mucho frío.
Y eso es porque estoy en otro continente, en otro hemisferio, en otro mundo. Ya le dije que la odio. Ahora me gustaría enumerar las razones. Porque mataron al vasco la madrugada siguiente. Porque mi mamá no puede sanarse la pena. Porque tuve que dejar mi barrio, mis amigos, y tuve que dejar a Paloma. Porque mi abuela se murió sin nosotros. Porque mi papá se siente culpable. Porque nos arrebató la vida entera. Pero sobre todo la odio porque me enseñó a odiar. Yo no conocía el odio, se lo juro. A veces estaba enojado, celoso. A veces resentido o avergonzado. Pero odiar eso no. Usted debe saberlo bien. Odiar es lo peor del mundo. Ensucia con una mugre que no sale. Pesa como una bolsa de piedras en la espalda. Duele como si tuviésemos agujas atravesadas en las rodillas. Ensucia, pesa, duele y hasta pica. El odio pica por dentro, donde uno no se puede rascar. Voy a caminar hasta el correo, respirando veneno sobre esta carta. Barcelona, junio de 1978. Hola, Mabel. Me imagino que debe estar muy contenta porque salimos campeones. ¿Festejó con su banderita en la mano? Nosotros no. Nosotros no festejamos. Desde lejos, la pelota es la cabeza de un hombre. Los cantos en los estadios son alaridos y esa copa que alzaron está llena de sangre. Le cuento para que se ponga más contenta todavía. Mis padres se separaron. Mi viejo encontró trabajo en una universidad de Madrid y se fue. Es raro, ¿no? Aquí hay mucha gente que nos ayuda y nos quiere. Cande, por ejemplo, aprendió a hacer comidas argentinas y nos invita todos los domingos. En cambio usted, que me vio crecer, nos destruyó la vida. Déjeme decirle que hay un muerto enterrado en el jardín de su casa. Estoy cansado de decir que la odio. Felicitaciones por el campeonato. Abril de 1979. ¿Vio? Usted creía que ya no iba a recibir mis cartas y un día, ¡pum!, le llega. Así como, ¡pum!, le llegó el auto verde al vasco y se lo llevó. Barcelona es una ciudad hermosa, aprendí a quererla. Pero mi barrio, el de allá, es mucho más lindo. Lindo más allá de la realidad, como todas las cosas que amamos. Acá hay muchas mujeres que se llaman Paloma, pero la mía, la del diente chuequito, esa no está y no creo que pueda recuperarla. Por aquí vamos mejorando. Tenemos amigos de todos los colores, ¿sabe? Hay mucha gente lejos de su tierra y todos ellos tienen la misma mirada. Muchas veces nos juntamos a cantar. Los argentinos tenemos nuestras favoritas. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Usted no canta. Nunca la escuché cantar. Barcelona, 1982. ¿Y ahora? ¿Qué me dice? Cuénteme, ¿está feliz con la guerra? Usted debe estar vieja, a pesar de que no pasaron tantos años. Dígame, Mabel, ¿qué hacemos ahora con esta guerra? Usted, que siempre tenía respuesta para todo y hablaba como si dijera amén. Ojo, esto no es otro mundial. Mire que aquí van a quedar muchos muertos que no tienen ni barba ni pelo largo, más tumbas injustas en nuestra patria. ¿Eso la pone contenta? Barcelona, noviembre de 1982. Hola, Mabel. Escribo para contarle que volvemos a casa la semana que viene y que mi viejo, que se enamoró de una gallega, se queda acá. Ya sé lo que está pensando. ¿Qué otra cosa se podía esperar de estos zurditos depravados inmorales? Voy a ir a saludarla. Espérenme en la ventana. Ya sabe, la del frente, esa que le sirve para espiar. Pensé en muchas cosas para decirle. Pensé que no estaría tan mal escupirla.
Pensé, pero todavía no lo decidí. Hasta pronto. Aquella vez, aterrizar fue volver a nacer. Antes de sacarse el cinturón de seguridad, mi mamá me abrazó fuerte. Bajamos la escalerilla sonriendo. Hicimos sonriendo el trámite de la aduana. Sonriendo, buscamos el equipaje y atravesamos, sonriendo, la puerta de salida. Entonces sí, cuando vimos los rostros queridos, perdidos durante tantos años, la sonrisa se nos hizo llanto. Llanto bueno, el que limpia y repara. Pasaron varios días hasta que tomé el coraje necesario para volver al barrio. Eran las horas vacías de la siesta. Mi casa ya no estaba. Después de confiscarla, la dejaron irreconocible. Lo primero que hice fue mirar las cortinas de la ventana de Mabel, que extrañamente no estaban corridas hacia un costado, dándole espacio a un ojo. Pensé que sería mejor tomarla por sorpresa. Aunque me molestaba admitirlo, estaba nervioso. Temblaba. Las manos no me hacían caso. Toqué timbre y escuché el mismo sonido crispado de siempre. El perro no ladró. Seguro se había muerto. ¿Y Mabel? Por primera vez pensé que podría haber muerto. Entonces se oyó el ruido de la traba y la puerta se abrió apenas. Hola, Mabel. Ahí estaba, más vieja, más sola. Contra mi suposición, abrió la puerta por completo y me miró. ¿Cuál era el sentimiento que marcó su rostro? Nunca voy a poder nombrarlo. Ninguna palabra lo abarca. Para ese momento, yo había abandonado la idea de insultarla y le dije lo que le dije de un solo tirón. ¿Se acuerda del vasco? Ese, el que usted mandó a matar. Él tenía el libro de un poeta turco que había estado 10 años preso y cuando salió dijo que solamente se había arruinado su hígado. ¿Se da cuenta? Dijo que su corazón y sus pensamientos eran los mismos. ¿Se da cuenta qué inútil fue la crueldad? El mismo corazón y los mismos pensamientos. Yo ya lo había escuchado. Gracias, Moni. Bueno, seguidamente vamos a conversar. Este conversatorio está a cargo de Alejandra Santucho, Analía Junquera y Julia Pisa, de la agrupación Hijos. Bienvenidas. Nos comentarán quiénes son, qué hacen en el marco de la fecha que se conmemora y nos relatarán acerca del trabajo presentado en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, titulado Infancias Invisibilizadas, niños y niñas como parte del plan represivo del terrorismo de Estado en Megacausa Zona 5 de Bahía Blanca. Así que les damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero les agradecemos profundamente esta invitación al Colegio de Psicólogos, Psicólogas y al Departamento de Ciencias de la Educación, que, bueno, nada, nos enorgullece y nos da mucho placer poder contarles un poco de qué va este trabajo. Bueno, como nos decían en la presentación, nosotras somos integrantes de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, y esa agrupación es un organismo de derechos humanos que está en todo el país y nos reúne a los hijos y las hijas de desaparecidos durante la última dictadura. Además de militar en la organización Hijos, que es una organización de derechos humanos,
Por supuesto, la dictadura, obviamente, al ser hija de desaparecidos, nos ha atravesado desde nuestro nacimiento, o por lo menos desde ese año, desde 1976, ¿no? Nosotras, bueno, en el 76 fuimos parte de las familias que fuimos violentadas y desaparecidas. Posteriormente, digo como para hacer un hilo conductor de este tema en nuestras vidas, ¿no? Posteriormente, en los años 80, cuando llega la democracia, somos nosotras quienes acompañamos y depende de las edades, pero acompañamos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas en la búsqueda de nuestros padres, madres y hermanos. En los 90 nos conformamos como agrupación, nos empezamos a encontrar, porque ya éramos un poquito más grandes los hijos y las hijas, y nos empezamos a encontrar y empezamos a ver que nuestras historias se repetían en muchos de nuestros compañeros y compañeras, y muchos de nosotros, bueno, habíamos atravesado por muchos silencios, hasta por cambios de identidad. Había algunos compañeros que habían recuperado su identidad o saber quiénes habían sido, a pesar de haber vivido en el seno familiar mucho tiempo después. Y luego ya en una etapa posterior, que es la etapa que podríamos decir del 2004-2005 hasta la actual, como agrupación somos querellantes en los juicios de lesa humanidad que se llevan adelante aquí en Bahía Blanca, que llevamos 8 juicios, estamos transitando el 8º, hoy justamente hubo audiencia, empezaron a alegar las partes acusadoras, hoy estuvimos a la mañana hasta las 2, 3 de la tarde en audiencia, nosotras querellamos allí y esto hace que venimos transitando los juicios de lesa desde la primera audiencia hasta hoy, ¿no? Todas las audiencias. Eso nos da un cúmulo de escucha y de experiencia, digamos, en los juicios que tiene que ver con las víctimas, con lo que allí se habla, con el proceso que fue cambiando de cuando empezaron los juicios hasta el día de hoy. Porque eso no es estático, cuando empezaron los juicios allá por el año 2005 en el país, pero aquí en Bahía Blanca en el 2011, se trataban, me olvidé también de contar que en los 90, cuando nos conformamos como hijos, también fuimos parte de lo que fueron en ese momento, porque no había, estaban funcionando las leyes de impunidad, las de obediencia debida y punto final, pero sí fuimos parte, como hijos, de los juicios por la verdad. Eran juicios donde solamente se buscaba la verdad, donde no podía haber justicia, y se buscaba el cuerpo de los desaparecidos, que había sido de los desaparecidos, y a nuestros hermanos y hermanas apropiados, ¿no? Eran las únicas 2 cosas que podían ser punibles, lo de los bebés. El resto no tenía condena. Volviendo a esta etapa, bueno, ahora nos presentamos, digamos, como querellantes, o sea, sacamos una personería jurídica para poder querellar en los juicios. Y no solo eso, sino también, bueno, Anaí se recibió de abogada y es parte también como abogada querellante de la agrupación. Hemos hecho todo un proceso a lo largo de nuestras vidas con estos temas, que bueno, que un poco nos llevó a visibilizar este trabajo, ¿no? Porque bueno, en este tema somos, por supuesto, desde el primer momento hemos sido víctimas también de lo que nos ha pasado, pero también hemos sido testigos de un montón de otros compañeros y compañeras que han ido declarando en los juicios y anteriormente que nos han contado qué les había pasado en esas infancias, y las intentamos resumir. Quisimos hacer un trabajo académico y eso tiene ciertas complejidades como es la extensión. Entonces tuvimos que acotarnos, no nos quedó otra. Fue muy difícil acotar eso, porque en realidad lo que nosotros queríamos hacer era hacer todo este hilo conductor y poder decir qué significaban esas invisibilizaciones de nuestras infancias y de todas las infancias de nuestros compañeros. Pero bueno, nos acotamos a este último juicio, por eso se llama Infancias Invisibilizadas, dentro de lo que tiene que ver con la megacausa Zona 5, ¿no?
allí hicimos una sistematización, pudimos constatar, como lo venimos constatando desde el año 2011, pero lo pusimos, digamos, en palabra, pudimos constatar la cantidad de hijos e hijas que declararon, cuántos estábamos presentes al momento de que secuestran a nuestros padres. Bueno, hicimos una cuestión más sistemática, numérica, de porcentajes, de todo lo que los trabajos académicos requieren y con las referencias correspondientes, ¿no? Con los testimonios que constan en el Poder Judicial, para que el trabajo tenga la seriedad de esa parte académica. Pero en realidad, la verdad es que fue una excusa, porque la verdad es que a nosotros nos mueve esta parte militante de poder contar y de poder visibilizar esas cosas que durante tanto tiempo no se visibilizaron. En los juicios tomamos como ejemplo, en un primer momento, para empezar a visibilizar lo de las infancias, los delitos sexuales. Cuando los juicios comenzaron, si bien los delitos sexuales fueron denunciados desde la causa, desde el juicio a las juntas, allí hubo mujeres que se sentaron a contar que habían sido violadas y que habían sido abusadas. Eso recién tuvo una primera sentencia en el año 2010, ¿no? ¿Cuánto pasó? ¿Qué pasaba? Y bueno, no eran escuchadas, había otras urgencias, había que saber qué habían hecho con los desaparecidos, había que buscar los cuerpos, había que buscar los bebés que se habían robado. Entonces, bueno, recién en el año 2010 hubo una primera sentencia por delitos de lesa humanidad en Mar del Plata, donde algunas mujeres fueron reparadas en este tema, ¿no? Hay algo que se sabe desde justamente el juicio a la Junta, que las mujeres eran todas abusadas sistemáticamente. No hay, ya el hecho de desnudarlas y torturarlas es un abuso sexual, ¿no? De ahí a todo el resto de los abusos. Así es que, bueno, eso fueron, digamos, fue el disparador que nos dijo, que pensábamos nosotras, ¿no? Y nosotros, bueno, con las infancias está pasando lo mismo, hay un camino recorrido, hay niños y niñas que han dicho, yo pasé por centros clandestinos, yo sé, mi mamá me contó, o yo me acuerdo, o yo tengo un leve recuerdo que mientras estaban las personas secuestradas y vendadas, estábamos ahí corriendo o caminando, pero nunca fuimos escuchados, nunca. En este juicio, bueno, ya teníamos esta idea de ir sistematizando y en un momento declara una mujer que fue secuestrada junto con su pareja y con su beba de 1 año y 4 meses. Los 3 fueron a parar a la escuelita, yo no sé si ustedes saben, escucharon alguna vez el centro clandestino La Escuelita, queda allí camino a la Carrindanga, dentro del predio del 5º Cuerpo de Ejército. En ese lugar fue uno de los centros clandestinos más grandes que hubo en Bahía Blanca, o por lo menos que más secuestrados pasaron por allí y desaparecidos. Y es un lugar donde nacieron al menos 2 bebés. Decimos al menos porque son los que tenemos prueba. Pueden haber nacido más, no lo sabemos. 2 tenemos prueba. Y en los juicios, desde el inicio, eso sí se está juzgando, esas apropiaciones, porque esos 2 bebés que nacieron aún no los encontramos. Si ustedes pasan por ahí, hace muy poquito con las compañeras de la Red por la Identidad, pusimos un cartel que dice ¿dónde están los bebés que nacieron en este centro clandestino? Para de una forma más de visibilizar, ¿no? y de que si alguien tiene dudas sobre su identidad se acerque hacia los organismos, hacia nosotros, hacia las chicas de la Red. Esos casos, que son los de apropiaciones, vienen juzgándose. Y de hecho hubo un juicio en el 2012 que se llama juicio plan sistemático de robo de bebés, donde quedó plasmada la sistematicidad, cómo secuestraban mujeres embarazadas, esperaban a que sus hijos nacieran y luego desaparecían, asesinaban y desaparecían a sus madres y se quedaban con los niños. Eso está todo comprobado en la justicia, ¿sí? Está probado, comprobado, y también era una práctica sistemática de las mujeres embarazadas. Pero ¿qué pasó con los niños y niñas que llevaron a esos centros clandestinos y no se los apropiaron? Bueno, acá estamos.
Cuando sucedió este caso, nos impactó mucho porque su mamá estaba declarando, muy mayor, y su hija, que con 1 año y 4 meses pasó por el centro clandestino, estaba atrás entre el público. Y a ella no la habían llamado, no solo no es víctima en la causa, sino que ni siquiera la llamaron a declarar, como a otros hijos sí nos han llamado a declarar por los secuestros de nuestros padres. Entonces era algo muy, muy, muy burdo, ¿no? Porque estaba ahí esta chica escuchando a su mamá, como su mamá contaba que habían secuestrado a los 3 y habían pasado por el centro clandestino. Cuando nosotros pedimos un poco, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué esta chica no puede sentarse acá, por más que no tenga recuerdos, porque es una víctima? No, no hay lógica, nos dijeron, no hay lógica. Esa fue la respuesta que también nos llevó a tomar esta decisión de decir, bueno, esto lo tenemos que cambiar de alguna manera, lo tenemos que visibilizar primero para que luego poder cambiarlo. Y bueno, y un poco esa es la génesis del por qué escribimos este trabajo, que queríamos contarle, qué nos motivó a escribir esto. Después que lo realizamos, lo presentamos, como bien decían en la presentación, en el Conti, y además tampoco es, así como les contaba de lo que tiene que ver con los procesos que los juicios han ido desnudando un poco a lo largo del tiempo, esto tampoco es una característica que se nos ocurrió solamente a nosotras. A lo largo de todo el país se está también poniendo en tela de juicio esto que tiene que ver con las infancias invisibilizadas, y también se están haciendo trabajos, un poco eso nos dio la idea de ceñirnos a la mega causa, porque también se están haciendo trabajos sobre otros centros clandestinos, otros radios territoriales. Bueno, con diferentes, no sé, Ani, si después vos querés contar, no sé si preparaste eso, de contar las diferentes aceptaciones que ha tenido en la justicia, al menos, eso, ¿no? No hemos tenido iguales aceptaciones en la justicia. Acá, junto con nuestra abogada, nosotros y con nuestra abogada Mónica Fernández Abello, hicimos en este juicio, a pedido nuestro y con este trabajo en marcha y un poco con todos los datos que habíamos ido sistematizando, le pedimos al tribunal, que todavía estamos transitando en este juicio, que haga una ampliación por los niños y niñas que habían pasado por centros clandestinos, o no solo que habían pasado por centro clandestino. El 99,9% de los hijos e hijas estábamos presentes al momento del secuestro de nuestros viejos. Entonces eso quiere decir que presenciamos, con más o menos conciencia, todos presenciamos qué fue lo que pasó en ese momento, cómo entraban rompiendo puertas, pateando, golpeándolos, cómo a nosotros nos tiraban, nos encerraban. Entonces eso absolutamente todos lo presenciamos, los hijos e hijas que somos hijos de las víctimas desaparecidas. Nosotros queremos, de hecho en el trabajo lo decimos, no era casual, no somos daños colaterales. La dictadura buscaba que las familias estuvieran todas juntas, porque eso era un signo de debilidad para nuestros padres. ¿Por qué? Porque iban a querer protegernos. Entonces buscaban que sea de noche, que nuestras familias estuvieran durmiendo y por supuesto que estuviéramos presentes los niños y las niñas, porque eso los dejaba en un estado de indefensión a nuestros padres y madres. Entonces eso también nos sirvió como, no es excusa la palabra, como fundamento para poder decirle a la justicia que nosotros no es que estábamos de casualidad allí, sino que ellos buscaban, era sistemático también que buscaran que estuviéramos en esa situación. Muchos de nosotros fuimos, después de eso, después de los ataques, si no nos secuestraron y no nos llevaron a los centros clandestinos, fuimos abandonados. En este juicio hubo el caso de una niña de 9 años que secuestran a la mamá y al papá,
y a ella la dejan en la calle. La mamá dice, ¿puedo llevar la nena? Y le dicen, no, donde vamos no la podés llevar. Entonces le pone una mantita y la deja en la vereda, en la calle, y la nena se queda ahí hasta que amanece, con 9 años. Cuando amanece sale a golpear las puertas para que la ayuden, porque quedó absolutamente sola en la calle de madrugada. Imaginen, ¿no? Una nena de 9 años en esa situación. Esa nena tampoco es víctima en el juicio. Bueno, el trabajo tiene un montón de otros casos más, por ahí esos son los que se me vienen un poco a la mente para poder contextualizar. Primero, el grado de crueldad con que se manejaban, el grado de perversidad y de crueldad. Por supuesto que si hacemos comparaciones entre los delitos, quizás haya sido peor ir a un centro clandestino que haber quedado abandonada, o no sabemos, ¿no? Eso serían material para un trabajo posterior para ver las consecuencias de cada uno de los casos. Pero lo que no nos cabe dudas es que fuimos también parte de esos secuestros, de esos ataques, y que somos y fuimos víctimas, como la justicia lo toma, ¿no? A las víctimas. Esto nos cuesta a nosotras primero darnos cuenta, nos llevó muchos años darnos cuenta que nosotras también éramos víctimas. Nosotros decíamos, nosotros no somos víctimas porque somos militantes, porque, bueno, ¿no? Con toda una… entonces nosotros, por medio de la militancia, nos llevó mucho tiempo darnos cuenta que sí. Entonces ahora queremos que la justicia también lo diga, pero también sabemos que no todo está dentro de las 4 paredes de la justicia. Y con esto le voy a dar pie por ahí un poco ya a mis compañeras para que hablemos todas. No todo pasa dentro de las 4 paredes de la justicia. Que es importante, es muy importante. Y vamos a batallar como hemos batallado hasta ahora dentro de la justicia. Pero no es lo único. Por escribir este trabajo nos pareció que también es darle una batalla en otro ámbito. Por eso estamos hoy acá. Y por eso podemos contarles a ustedes hoy acá cuál fue la motivación de escribir esto. Entonces, que sea un trabajo académico, con todo el rigor que merecía, nos pareció que también era otro ámbito para darle batalla a que pueda saberse esto que hemos sido invisibilizados durante tanto tiempo, ¿no? Bueno, por ahora voy a dejar acá, de paso a mis compañeras, así por ahí después podemos. ¿Lo puedo sacar, Gastón? Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Voy a hacer como algunos comentarios de las cosas que iba diciendo Ale, porque vivimos estas circunstancias juntas en cuanto a la construcción, sobre todo de lo que fue la ampliación que quisimos presentar a la justicia. Hoy cuando Ale contaba que llevamos el 8º juicio y que estamos en todas las audiencias y que prestamos atención a todas las declaraciones, esto significa que las desgrabamos, las volvemos a mirar, las volvemos a escuchar. Y lo que nos pasó era esto, que empezamos a ver 8º juicio, 48 años ahora de el momento del golpe militar, cuando empezaron los juicios, 46. Todo ese tiempo transcurrido, ¿no? Llevamos ya bastante imputados que se fueron muriendo a lo largo del juicio y también se nos fueron muriendo un montón de personas víctimas. Este juicio lo que tenía de importante son 333 víctimas con 37 imputados. 333 víctimas es un universo muy grande, muy grande. Y lo que tiene de particular es que es un juicio en donde por primera vez también habían víctimas nuevas que habían sido invisibilizadas. Estoy hablando de las víctimas de los compañeros y compañeras, la generación de nuestros viejos, ¿no? ¿Qué había pasado? En los primeros juicios que se daban acá, yo les cuento porque seguramente algunas personas no transitaron esos tiempos, 12 años son mucho en los procesos de memoria, verdad y justicia.
los primeros 7 juicios se hicieron acá, justamente donde estamos nosotras. El tribunal estaba acá. Las querellas estaban allá. Estábamos allá nosotros, los abogados querellantes, la abogada Mónica Fernández Abello. Atrás estábamos, donde están las compañeras de la red, estábamos sentadas nosotras. Ahí en el medio, los abogados defensores, atrás los imputados que después fueron condenados y de este lado la fiscalía. Y atrás el público. Los primeros juicios se llenaban un montón, después bueno, fue sucediendo que por diversas causas empezó a haber menos público, salvo las escuelas con los docentes, los docentes que traían a sus estudiantes. Bueno, la cosa era que en esos primeros juicios, o sobre todo en el primero, lo que se investigó fueron los casos que, esto es bastante académico, no voy a decir lo que digo siempre, pero digamos, eran como esas víctimas que son desaparecidas o asesinados, digamos que tenían como que habían estado denunciadas en la CONADEP, entonces era como esa continuidad, ¿no? Entonces acá, ¿qué pasaba en el primer juicio? Venían testigos que no eran víctimas a declarar, pasé por la escuelita y vi a fulanito de tal que lo torturaron, no sé qué, esto, que el otro, papá. Y él contaba además, esa persona, pasó con varios testigos, con varias testigas y testigos, no solamente con uno. Entonces contaban todas las situaciones por las cuales había atravesado, ya sea en el batallón de comunicaciones o en la escuelita, pero para relatar que había visto a desaparecidos o asesinados. ¿Se entiende lo que digo? Pero no estaban tomadas como víctimas en esos juicios. Tuvieron que pasar 12 años para que en el juicio que estamos transitando, la justicia lo tomen como víctimas. ¿Va? ¿Me van siguiendo? Porque es importante lo que estoy diciendo. En el medio de todo esto, porque quiero llegar a donde quiero llegar, acá Ale sabe a dónde voy. En el medio, claro, se fueron muriendo muchas personas. O llegaron muy viejitas, que no pudieron declarar. Y lo que vimos es que en la mayoría de los juicios, hasta ahora, siempre declarábamos, digo, en la calidad de nosotras tres, en el sentido de que tenemos a nuestros viejos desaparecidos o asesinados. Entonces, claro, éramos hijas e hijos que íbamos a los juicios a declarar porque teníamos a nuestros viejos desaparecidos o asesinados. Pero no había declaraciones de hijos que den cuenta de sus padres que eran sobrevivientes y que habían estado, no sé, en algún centro clandestino de detención o habían sido perseguidos o lo que sea, cualquiera de esos delitos de lesa. Y acá lo que empezó a pasar es que como sus papás habían fallecido o estaban muy grandes para declarar, empezaron a declarar esos hijos. Y ahí nos dimos cuenta de esto que hoy contaba Ale. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo uno de los casos en donde el papá vivía, pero ella era bastante grande, entonces declara el hijo. Entonces empieza con el relato de cómo había sucedido, que el secuestro, pero claro, se le empezó a mezclar todo porque él estaba presente. ¿Qué digo con esto? Mezclar todo. Acá, la mayoría, psicólogos, psicólogas, ¿no? No se le mezcló nada, empezó a hablar de su daño, de lo que le había pasado, de su vida. Entonces empezó a contar, bueno, yo vi cuando lo secuestraron, vi cómo, llegó todo el ejército, a partir de ahí, por 20 años no pude dormir con la luz apagada, tuve ataques de pánico, estuve con tratamiento psiquiátrico, ataques de pánico, no podía salir. Empezaron a surgir un montón de cuestiones que tenían que ver con esos hijos e hijas que habían vivido esa situación y que por supuesto estaban contando los hechos que habían transitado los padres. Y después decían, bueno,
Y por lo que me contaron, o por lo que pude escuchar, yo no estuve secuestrado, pero mi papá contaba que tal cosa. Pero quedaba muy mezclado eso, porque es la misma historia, digamos, es la misma situación. Y ahí lo empezamos a ver muy claro y dijimos, tenemos que hacer algo con esto, porque hasta ahora siempre era el relato, digamos, esto, bueno, yo tengo mis papás desaparecidos, he declarado eso, qué sé yo, sí, el daño, bueno, te preguntan, bueno, y vos lo cuento así un poco como, pero bueno, te preguntan generalmente, bueno, ¿y cómo fue tu vida sin tus padres? No nos metamos ahí. ¿Cómo? No nos metamos ahí. Sí. Y acá estaba muy claro el daño, eso es lo que digo. Y dijimos, estaba muy claro porque lo estaban diciendo y lo estaban declarando en primera persona sin que la justicia lo tome víctima. Raro, en este sentido, que la justicia no nos tome víctima. Bueno, después eso ya me lo puse un punto, no me quiero ir en cuanto a lo que es cómo el Estado va construyendo distintos estamentos de una misma cosa. Pero bueno, ahí lo que empezamos a ver era, bueno, mirá lo que está pasando, que empiezan a ver estas declaraciones que antes no las veíamos, que esto tiene que ver con la impunidad biológica, porque van pasando los años, estos juicios los tendríamos que haber tenido hace mucho tiempo antes, y no ahora, pero bueno, bien que sucedan, luchamos para que así estén. Y bueno, y nos creíamos que teníamos así como un hallazgo enorme que habíamos encontrado acá. Y nos empezamos a juntar con los demás compañeros de otras regionales. También nos juntamos abogadas y abogados de LESA en otros lugares. ¿Y qué pasó? Descubrimos que todos y todas estábamos en la misma, que lo que nos encontramos es que estábamos viviendo un proceso en este camino de memoria, verdad y justicia simultáneo en todo el país. Bueno, eso a mí me pareció fascinante, porque fue como, ok, yo vine pensando que estábamos encontrando, que éramos los únicos, mirá con lo que nos encontrábamos. Y no, es un proceso que se vivió a lo largo del país. Y ahí nos enteramos también, no nos enteramos, digamos, empezamos como a ver que habían compañeras y compañeros en otros lados que estaban trabajando esto para presentarlo en la justicia. Ante, bueno, o en primera instancia, digamos en instrucción, digamos ante la denuncia, yo denuncio, soy víctima, y después ver si la justicia lo toma o no, o en otros casos, como hicimos acá en este juicio, que ya estaba transitando el juicio, entonces lo que hicimos fue pedir una ampliación de imputación, se llama así. Y esto es una decisión política, quiero decir, ¿no? Como agrupación, de poder visibilizarnos ante la justicia. Porque también hay una cuestión, esto cuando iba a los estamentos, y ya un cachito más y la dejo a Juli para que cuente. La cuestión es que estas contradicciones que a veces se tienen en lo que es la normativa o las cuestiones propias que cada institución dentro del Estado ve, es cómo puede ser que dentro de las leyes reparatorias estemos abarcados como beneficiarios los hijos y las hijas y no seamos reconocidos como víctimas dentro del Poder Judicial. Bueno, Poder Judicial a veces para que pueda cambiar su concepto, su mirada de algunas cuestiones, tienen un tiempo, hasta que alguno lo hace y empieza a dejar un precedente, como decimos nosotros, que es re importante eso. En el resto del país, en algunos lugares esa ampliación tuvo cabida y acá no. Esto es lo importante para decir, acá no. Que también las resoluciones judiciales son decisiones políticas y más allá de que por cuestiones procesales pudo haber convencido o no, está bien, eso también es así. Y
yo quería leer un parrafito, digamos, de lo que fue el alegato que preparamos con Mónica, y lo que voy a decir en ese... Fue muy difícil armar ese alegato porque, claro, queríamos poner a todos los hijos y a las hijas, que obviamente no podíamos porque no todos entraban en lo que es la tipificación del delito, digo, no todos eran el sujeto para abandono de persona, aunque nosotras entendíamos políticamente que abarcaba abandono de personas, ¿entiende lo que digo, no? Entonces era muy difícil. Esto que decía ella con respecto a la investigación, así pasó lo mismo cuando trabajamos y sobre todo cuando tuvimos que hacer esa selección y quedaban afuera tantas hijas e hijos que vemos como víctimas. Pero bueno, vamos a seguir dando lo vamos a presentar, y lo vamos a hacer con que no sea tan acotado, digamos, a lo que tenía que ver con este juicio en sí, porque además estábamos en el medio del juicio, no podíamos agregar otras víctimas que creíamos. Acá Mónica Fernández Abello pregunta, entonces me pregunto, ¿dónde ponemos el límite? ¿Por qué alguien de 16 años puede ser víctima de una privación ilegal de libertad y otro de 1 año no? Independientemente de la edad, creo que resulta indiscutible que esos niños sufrieron un daño a raíz de las privaciones de libertad. Bueno, y ahí continúa, ¿no? Porque ¿dónde está y pensemos también que en esa época la mayoría de edad se obtenía a los 21 años. También tuvimos que contemplar eso. Y a modo de cierre, para dejarle ya a Juli, cuando estábamos ahí diciendo, bueno, ¿quién entra, quién no entra, no sé qué, esto, qué el otro? Lo cuento porque para mí es una manera también de poder, no sé, con la experiencia propia, para ejemplificar para que por ahí se entiendan. Entonces, en un momento me dicen, bueno, porque vos también fuiste víctima, me dice Ale, vos también fuiste víctima. Yo tengo a mis papás desaparecidos, lo tengo que contar porque si no se va a entender. Secuestran, estábamos en mi casa, los secuestran a los dos en la calle Paunero y estábamos al mediodía, mi hermano, que tenía casi 2 años, yo que tenía 6 meses de edad y mis viejos. No importa, sigue, había otra pareja, pero no voy ahí. Los secuestran, los suben en un Falcon verde y a mi hermano y a mí hay un vecino ahí en la esquina que, porque estaban todos los vecinos afuera, porque hay una vecina que grita, entonces es uno de los casos donde hay más testimonios, hay más testigos de lo que fue el secuestro, y hay un vecino que dice, dejen a los chicos, yo conozco al padre del muchacho, o sea, a mi abuelo paterno. Y así nos entregan a mi hermano y a mí, a este vecino, y por eso llegamos a la casa de nuestros abuelos paternos. Pero la cosa, esto yo lo cuento en todas las escuelas que vamos hace un montón de tiempo, no es que voy a terapia y lo hablo, y qué sé yo, y un montón de cosas. Sí, tengo un inconsciente que no se hace muy consciente en un montón de cosas. Entonces, ella me dice, pero vos también sos víctima. Me dice, no me acuerdo cómo fue que dijo, me dice, porque a vos te agarraron, ¿cómo te llevaron hasta la calle? Y yo me quedé y la miré. Nunca, en todos estos años, con todas las veces que yo conté esto, me había representado el hecho de que a mí me habían agarrado y me habían llevado hasta la calle. ¿Entienden eso? Tuvo que venir la compañera a ponerlo en palabras. Y fue un flash, porque yo nunca en todo este tiempo me había representado eso, que había sido tomada, aunque sea unos segundos, unos minutos, por los verdugos que me sacaron a la calle. No sé, nunca lo había pensado. Igual fue como un insight muy, muy contundente. Y nos pasan muchas de estas cosas. Yo no quiero seguir
va a seguir Julia. Me pareció que por ahí con este ejemplo es uno más también de los que venimos atravesando en estas cuestiones, digamos, también que nos va reparando a nosotras como militantes en la medida que vamos haciendo estos trabajos colectivos. Nos repara individualmente también. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que bien. Tomo el guante de Anaí, justamente no nos pusimos de acuerdo, yo iba a empezar contando que, bueno, una parte chiquitita de lo que fue mi historia y de lo que transcurrió durante el asesinato de mi papá y el secuestro de mi mamá. Eso ocurrió el 26 de abril del 77, nosotras estábamos, a mí me había dejado mi mamá al cuidado de una compañera que tenía 2 chicos, Leticia de 3, Ramón de 1 año y medio, yo tenía 5 meses. Ese 26 de abril ocurre un gran operativo. En el operativo asesinan a los 2 padres, a mi papá y al papá de los otros chicos. A mi mamá y a Elvita y a la otra mamá las llevan a un centro clandestino de detención, a La Cacha, continúan desaparecidas y no apareció el cuerpo de ninguna de las 2. Y a nosotros 3 nos llevan a un lugar que no sabemos bien dónde era, pero finalmente el abuelo de ellos, que era muy conocido, va a buscar a le avisa, una persona del lugar donde estábamos, que no se sabe dónde es, le avisa que estaban los nietos y que lo iba a dejar en la comisaría de Berisso. Entonces va el abuelo a buscarlo y en esa situación Leticia, que tenía 3 años, le pide a su abuelo que me lleve a mí también, que yo no era parienta ni nada. Y, bueno, decide llevarme. Esa es la historia, ubican a mis abuelos, final feliz. Yo soy tengo mucha suerte, me podrían haber apropiado. De hecho, había un capitán que yo era muy rubia en ese momento, anda por ahí una foto de mi infancia, y me quería llevar, por supuesto. Y bueno, hubo una pequeña discusión y me termina llevando el abuelo de los chicos. Yo esto lo conté millones de veces, exactamente lo mismo que Anaí. El relato es que yo tengo la suerte de volver con mis abuelos. Tengo una infancia súper feliz con mi familia materna. Transcurre mi infancia en Río Colorado, en un pueblo de acá de la zona, de Río Negro. Mi secundaria también. Era la única hija en Río Colorado, me cuidaron todos. En el ámbito educativo me cuidaron, aunque no se habló nunca absolutamente nada del tema. En mi casa, no es que yo la sensación que tuve toda la vida es que yo había tenido suerte. Mi mamá era la víctima porque mi mamá había sido secuestrada y desaparecida, mi papá era víctima porque había sido asesinado, mi abuelo había estado preso 1 año y medio como rehén hasta que la liberaron, la secuestraron a mi mamá, mis tíos habían estado presos 5 años, entonces yo había tenido suerte, a mí no me había pasado nada. Y nunca nos pensamos como víctimas nosotros. Siempre éramos víctimas secundarias de última. Nos dejaron sin papás, tuvimos una infancia sin papás, pero tuvimos todo el amor de nuestras familias, cosa que es cierto. En mi caso personal, yo me di cuenta que era víctima el día que una señora que me había estado cuidando, familiar de ellos, empieza su declaración en el juicio de La Cacha de mi mamá cuando dijo: yo lo que no les voy a perdonar es lo que le hicieron a los nenes. Y ahí me entero por primera vez que nos habían devuelto deshidratados, que yo no paraba de llorar, que no sabían, era noche tras noche, que no sabían cómo calmarme, que la nena lo único que decía de 3 años era a mi mamá le pegaron y se la llevaron porque se portaba mal, porque era mala. Y ahí dije, pero nosotros también somos víctimas, también merecemos justicia, también. Y hasta ese momento que alguien me señaló como víctima y alguien dijo: yo no les voy a perdonar lo que le hicieron a los nenes, no lo pensé. Siempre vivimos con el agradecimiento a nuestras familias que nos criaron, ¿no? Eso en primer lugar. Y eso no nos pasa a nosotras, nos pasa a los hijos en general. Y eso también tiene que ver con el horror de la dictadura, porque el horror fue tan grande, la tortura, la violación, el secuestro, la desaparición, fue todo tan terrible que nosotros tuvimos suerte. El nuestro, en comparación con cosas tan horrorosas,
no era ni siquiera un delito, era algo menor. Y creo que nosotros también nos permitimos pensarnos en ese lugar una vez que estuvo instalado en la sociedad el nunca más. Una vez que creímos que la teoría de los 2 demonios era algo superado, ahí nos permitimos también ir más allá, me parece a mí. Lamentablemente estamos volviendo para atrás a pasos agigantados. El nunca más vemos que no está tan instalado como pensábamos. Bueno, y eso es doloroso, y eso es responsabilidad de todos y cada uno de los que estamos acá, de que eso no vuelva a pasar. Y poder evitar que se arraigue la teoría de los 2 demonios de nuevo. Pero en realidad lo que yo quería contar era que esta invisibilización de nosotros como víctimas, por un lado esto que hablábamos, ¿no? Nosotros como víctimas secundarias, no principales, víctimas porque nuestros padres los secuestraron y nosotros nos quedamos sin padres, también hubo toda una serie de situaciones posteriores que son producto del accionar represivo. Nosotros cada uno tuvo diferentes trayectorias de vida que dependieron del lugar donde vivíamos también, en parte de la familia a la que nos tocó. Hubo situaciones familiares complicadas en muchos casos. Cuando eran más de un niño, ¿qué familia? Los 2 niños pueden ir juntos, puede alguno de los abuelos criar a los 2, separamos a los nenes, los juntamos. También la vida en la ciudad no era lo mismo que en un pueblo, yo era la única, así que para mí yo no tenía referencia de otro con quien hablar. En las ciudades, por ejemplo, en La Plata había como comunidades de chicos organizados por las madres y era como colonias de vacaciones de hijos e hijas, y fueron experiencias maravillosas y ellos pudieron desde chiquitos crecer en comunidad. Nosotros no, yo la conozco a él en el año 95 recién, para mí fue así, ¡wow! Hay gente con la misma historia, ¿no? Y también la invisibilización en los ámbitos educativos, ustedes que se están formando. Yo hice mi primaria en los 80, del 83 al 89, y mi secundaria del 90 al 94, donde no se hablaba del tema. Una vez pusieron la noche de los lápices y me hicieron una entrevista un día antes a ver si yo me aguanté, si yo estaba de acuerdo con que se pasara la película. Eso fue todo. Y nunca se habló nada, no se hablaba. O sea, no éramos invisibilizados como víctimas, sino que nos sentíamos que no éramos parte de la comunidad. En muchos casos hay chicos que escondían sus historias. Hay casos de muchos chicos donde las historias les fueron escondidas, donde le echaban la culpa, si estaban con la familia, sobre todo materna, el que había tenido culpa de todo era el padre, que era el que militaba, porque la madre era una santa que no hacía absolutamente nada. Y crecimos, o crecieron mucho. Yo tuve la suerte de crecer con la verdad y con amor y realmente estoy muy agradecida, pero hay chicos que no crecieron con eso, con esa suerte. Y hay otros que vivieron la dictadura en el ámbito educativo, que tuvieron que transcurrir la primaria y la secundaria en las escuelas y tenían, no sé si vieron Infancia Clandestina, se los recomiendo, y Ale creo que también. Esta cosa de tener que ocultar la identidad, de estar atento a ver si había alguna cara rara fuera de la escuela. Bueno, los chicos en los ámbitos educativos hemos pasado, chicos y chicas, muchas situaciones complejas. Y por suerte, cuando veía las fotitos del Turco, son las fotos de nuestros hijos, las que están en las actuales, ¿no? Y la suerte que tenemos que ellos no están invisibilizados. En la mayor parte de los casos, mi nena va a la escuela de la primaria de la universidad y ella desde primer grado viene contando su historia y ahora se va a otros grados a contar la historia. Y no tiene vergüenza y está orgullosa y contesta preguntas, tiene 8, pero esa es la batalla que ganamos, me parece a mí, ¿no? La de los nietos que no tuvieron que pasar por nada de eso y que han vivido en la verdad, en la memoria, y que ojalá que nosotros, los hijos que no somos considerados víctimas, obtengamos justicia, entonces ellos también pueden vivir con justicia. A mí, con esto de la justicia, cuando fui a declarar el juicio de la cacha de mis viejos, yo le pregunté a la abogada y le digo, ¿sirve que
que yo declare. Yo tenía un montón de información porque habíamos hecho un trabajo de investigación con mi tía muy profundo en el barrio y teníamos datos del operativo, por dónde lo habían corrido mi papá, dónde le habían pegado un tiro, todo con testimonio de los vecinos. Entonces yo le pregunto, ¿tiene sentido que yo declare? Y me dice, eso es para vos. Si a vos te hace sentir bien, declará. Pero realmente no sirve. No aporta nada. Animales, ¿viste? Pero bueno, entonces el mensaje sería que ojalá que podamos obtener justicias en tanto víctimas directas, no indirectas, para que nuestros hijos puedan vivir con verdad, que ya lo viven, haciendo memoria, pero también con justicia para ellos. Eso era más o menos. Sí, para que voy a cerrar con el poemita que empieza el trabajo, para que usted dice lo que vos decís. Con quienes nos convocaron, con las chicas, decíamos que por ahí, nada, podemos hacer un ida y vuelta de alguno que quiera preguntar algo, pero antes yo quisiera cerrar lo que nosotras tres decimos con un poemita que empieza el trabajo, que es de Ángela Urondo. Ángela Urondo es la hija de Paco Urondo, que está desaparecido, y ella tiene una historia, bueno, la pueden buscar, no voy a contar la historia de ella porque es muy compleja, pero es escritora, es poeta, tiene un libro que se llama ¿Quién te crees que sos?, que tiene unos poemas muy, muy lindos, y ella hace no mucho tiempo se enteró que estuvo en un centro clandestino, en el D2 de Mendoza. Ella permanentemente tenía sueños recurrentes, que corría por unos pasillos, y bueno, resulta que después investigando y cuando ella descubre su identidad, porque hasta los 17 años la familia le niega su identidad, ella no sabe quién es hasta los 17 años, y recién ahí sabe de quién es hija y empieza a tener sentido lo de los sueños recurrentes y qué sé yo. Y quisiera terminar un poco la exposición nuestra para después charlar, si es que quieren, con unas frasecitas que ella escribe en uno de sus libros que dice: negación. Tenés suerte que no lo viviste, a vos no te pasó nada. Imagínate si hubieses estado ahí. Imagínate lo que te podrían haber hecho si te llevaban. Mirá si te hubieran cambiado el nombre y alejado de tu familia. Menos mal que no te mataron. De algún modo te salvaron. Por suerte eras muy chiquita, estás lo más bien. Listo, olvídate. A esa edad no te podés acordar de nada. ¿No sos un poco exagerada? Por suerte no fue nada. Olvídate que ya pasó. Bueno, Ángela Urondo. Bueno, damos la palabra, comentarios, preguntas, sentires, pensares que fluyan, ¿sí? Como para poder poner en palabras lo que nos está pasando. Contestamos cualquier pregunta, no tenemos problema. Sí, por ahí no una pregunta, pero si alguien quiere... O alguna reflexión. Claro, hacer algún comentario. Ahí está, ahí hay una valiente. Una valiente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, en realidad más que una pregunta es como un agradecimiento por esta charla, por todo lo que dijeron, como en este tiempo donde eso, como se empiezan a abrir batallas de nuevo, que esto como el discurso, tener que volver a hablar y con todo lo que eso conlleva, agradecerles también porque se pone en cuestionamiento números y en realidad detrás también está todo esto, ¿no? Como el reconocimiento de ustedes también como víctimas y un montón de víctimas más, que no es solamente una persona que desapareció, sino también todo lo que sucedió alrededor de eso, ¿no? Entonces como que es mucho más todavía, además de todo lo que se dice. Agradecerles y que ojalá que sus voces y todas las voces puedan llegar a muchos más lugares como para volver a tener memoria, verdad y justicia. Así que gracias por la charla. Gracias a vos. Gracias.
Bueno, muy emocionado por estar acá, por la invitación. Mi nombre es Carlos Giusti y bueno, me cuestan las palabras. Agradecer a hijos, agradecer desde lo más profundo, agradecer en el relato que ustedes hicieron. Les costó mucho verse víctima. Los compañeros de mi generación que compartimos con sus padres, siempre las vimos víctimas, y víctimas muy dolorosas. Una parte de la sociedad no la vio víctima, pero nosotros, quizás en el caso mío y de tantos compañeros, no había más víctimas que los hijos de nuestros compañeros. Nuestros compañeros dieron la vida por un ideal, lucharon por un ideal. Siempre hubo una mirada de nosotros hacia la familia muy dolorosa, muy angustiantes para los que quedamos en pie. Así que bueno, desde mi dibujito, de mi manera de expresarme, siempre trate, o cuando estoy adelante de la tela, me aparecen muchos ustedes. Y no en mi caso particular, en el caso de muchos compañeros que nos expresamos a través del arte, de la música, de la poesía. Así que esa invisibilidad que han tenido es de parte de una sociedad. Así que gracias, gracias, gracias. Gracias a vos, Carlos. Ahora te voy a decir algo. Yo por ahí, gracias Carlos, por ahí no quiero ser negacionista. No, el término víctima, ¿íbamos a eso? Bueno, ahora te lo paso. Digo, el término víctima sale desde la justicia, ¿no? Es la justicia la que considera quién es víctima y quién no es víctima. Yo lo que creo, más allá del término concreto, y esta cosa que nosotros decíamos que no nos veíamos víctimas porque nos veíamos militantes, una cosa es lograr la visibilización para la justicia y para determinado sector de la sociedad, no para todo, como bien vos decías, Carlos, y otra cosa es lo que nosotros hicimos con ese concepto. Nosotras siempre nos decíamos que no éramos víctimas porque éramos militantes. Y yo sostengo que a nosotros la militancia nos sacó de ese lugar de víctima quieta, porque si no, no estaríamos acá. Entonces, el concepto de víctima como alguien que no puede hacer nada porque está ensimismado en su dolor, yo sé positivamente que no corresponde a ninguna de nosotras tres. Porque nosotras decidimos juntarnos, militar, salir, hablar, estar acá, aunque ponernos nerviosas, ir a las escuelas, querellar, bancar a los genocidas cuando nos insultan cara a cara. O sea, ese concepto creo que me parece que está bueno que quede claro. Digo, no somos las víctimas, si bien invisibilizados para lo que tiene que ver por la justicia, no somos las víctimas que nos paralizamos por esa victimización, ni nos queremos victimizar. Y te paso así vos completas. Justo iba también al concepto. Estamos tan sincronizados. Claro, y por ahí nos faltó decir, y esto disculpen porque tenemos tantas cosas como para decir que yo lo pienso víctima siempre en un sentido jurídico y esto es un defecto, perdonen. Sí, porque uno, víctima en sentido jurídico quiere decir que estamos atravesadas por el hecho porque fuimos parte de eso, ¿sí?
y que es necesaria. Como sujeto de derecho. Exactamente. Es lo que nosotros estamos reclamando. Somos sujetos de derecho. A esto es lo que estamos reclamando. Y también quería asociar eso, que acá tenemos adelante, digamos, todo el acompañamiento técnico, psicológico de los juicios de lesa humanidad acá en Bahía Blanca desde el principio, a quien agradecemos profundamente porque, bueno, nada, vamos construyendo este camino desde ese comienzo, ¿no? Y nos conocen un montón y conocen a las víctimas por ahí que estamos hablando o que entienden este recorrido, digo, porque son personas que tienen un bagaje enorme en cuanto a la profesión en esta experiencia, que también pueden consultar y apoyarse, digo, que está bueno eso para tenerlo presente y bueno, y reforzar que víctimas como sujeto de derecho dentro de la justicia, porque no es lo mismo esto que estamos contando acá que cuando lo contamos ante un juez, ante la justicia. Hay ahí una cuestión simbólica, de representación simbólica muy determinante, que nos atraviesa como sociedad, nos atraviesa como personas, poder contar ese hecho ante la justicia, ser escuchados ahí, ante ese, que es el Estado, pero en su forma, digamos, de justicia, esa necesidad de reparación, que es absoluta, en serio lo digo, y un poco hablando de este octavo juicio que nos pasaba que algunas víctimas, teníamos una de las víctimas, pero no estoy hablando de las hijas, hijos, sino nos conmovió una situación, una señora de 80 años ya, estaba en un estado terminal, se había enterado de que tenía que declarar por su compañero, había estado esperando toda la vida, desde el momento del secuestro de su compañero que había sido desaparecido, desde el momento ese estaba esperando declarar. Bueno, llegó el momento, todo lo que pasó, ¿no? 47 años, porque la declaración fue el año pasado. Estaba en un hogar porque ya estaba, digamos, en una situación terminal, con necesidad, digamos, de apoyos médicos y medicación, y en el lugar donde estaban el día que declaró se tuvo que poner, digamos, algunas cuestiones rutinarias dentro del hogar donde estaba, porque si tomaba la medicación se dormía, iba a estar como en un estado más adormecido y no podía declarar. Entonces, a ver de qué manera, todo eso se tuvo que trabajar, de qué manera se podía hacer para que ella declare. Quería declarar a toda costa, una declaración impecable, se acordaba de todo, agradeció a la justicia ese momento en que la escucharan, porque iba a declarar. Y a los 3 días falleció. Esta es la importancia, ¿no? Cuando la justicia demora, cuando hablamos de que estos procesos tienen que estar en la agenda prioritaria del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque justamente con el paso del tiempo los imputados se mueren, ¿no? Y las víctimas también. Y no tenemos juicio sin la voz de los sobrevivientes. Y esto lo sabemos porque son los que dicen la verdad, los que siempre dijeron la verdad. Ninguno de los genocidas condenados dijeron una sola palabra de algún dato donde pudiéramos saber dónde están los cuerpos de nuestros compañeros y compañeras, ni dónde están esos hermanos apropiados que tenemos, esos hijos que nacieron en cautiverio y los apropiaron. Nunca dicen nada. Siempre es los que ponen el cuerpo, ponen la verdad, ponen la voz, son las y los sobrevivientes, los familiares. Entonces, por eso la importancia de que el Estado nos reconozca como sujetos de derecho, podamos ser escuchados y con esa representación social que se tiene para poder
digamos, para poder establecer sólidamente las bases democráticas, ¿no? Porque esto, ¿para qué están los juicios? ¿Para qué se hacen los juicios? Sí, la reparación es para cada una de las víctimas, por supuesto, y es lo que estamos hablando, pero esto es para que nunca más, en ninguna de sus formas, vuelva a suceder algo similar al horror que vivimos como país y como Latinoamérica. No, yo quería en primer lugar agradecer de parte del Centro de Estudiantes del departamento la posibilidad de que estén acá, de la charla y sobre todo, digamos, de que hayan sido punta de lanza junto con las madres, las abuelas de todo este trayecto y haber llegado a una marcha como la de ayer, digamos, y al acto de la escuelita también, que se notó mucho más gente el año pasado y que se nota como unas ganas de responder en este contexto. Y por otra parte quería preguntarles en todo este trayecto que ustedes hacen de militancia y demás, y en este contexto que ustedes, digamos, nombran de, por ejemplo, lo que pasó con el video de la Casa Rosada y este contexto de negacionismo, ¿cómo la ven? ¿Qué no sé, tip práctico? ¿Cómo ven la situación pensando en que hay un aula magna llena de jóvenes? ¿Qué herramientas nos pueden dar a nosotros los jóvenes para poder sumarnos a transformar esto, digamos, y que ese nunca más vuelva a tener la vigencia que tenía y vuelva a tener ese poder, digamos, ahora que se está discutiendo la hegemonía de cómo fue este proceso que ustedes lo traen también acá? Bueno, qué difícil, ¿no? Me parece que es muy difícil porque es algo que seguramente vamos a tener que pensar entre todos y todas también, ¿no? Claramente estamos ante un gobierno negacionista que, como decía hoy la compañera ya, bueno, nos discute los números, discute y ya al principio decíamos negacionista, nosotros ya estamos diciendo reivindicador de lo que fue la dictadura, ¿no? Ya es un paso más del negacionismo. Nosotras, digo, apelamos a que ojalá la sociedad tome conciencia de la gravedad que esto significa, ¿no? Hay un sociólogo que seguramente muchos lo deben conocer, Feuerstein, que habla mucho sobre genocidio y él habla de las diferentes etapas del genocidio. Y estamos complicados en las etapas, porque estaríamos casi en una de las últimas etapas, ¿no? Para que se cumpla. La estigmatización, la persecución, la reivindicación, la negación de lo anterior es para, por supuesto, complementar la impunidad. Si yo niego que pasó el holocausto no existió, completo la dictadura lo mismo, ¿no? Completo la impunidad y están dadas las condiciones para que se vuelva a dar. Acá sabemos que hay sectores estigmatizados, sectores perseguidos. Yo no puedo dejar de nombrar que hace muy pocos días, seguramente ustedes lo habrán escuchado, una compañera nuestra fue secuestrada en su propia casa, fue torturada y fue abusada. Yo les puedo asegurar, después de todo lo que contamos acá, nosotros la dictadura nos atravesó el cuerpo. Yo no les puedo contar lo que fue enterarnos de esa situación, que nos enteramos ahí nomás al toque, ¿no? Ni bien sucedió. No cuando salió público, sino ni bien sucedió. Fue algo muy choqueante, quedamos todos muy paralizados y también sabiendo que lo peor que nos puede pasar es paralizarnos, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer? Ya lo veníamos hablando en los últimos encuentros, si se da esta posibilidad vamos a tener que cambiar nuestros hábitos, qué hacemos, qué no hacemos. Y es muy complejo. Entonces, bueno, estamos buscando las mismas respuestas que vos te preguntás. Esa es la realidad. Ojalá podamos conseguir respuestas como sociedad y no, porque esto, a ver, siempre en esos días me hacían entrevistas, ¿no? Porque en cada regional, por suerte, y lo agradecimos ayer en el documento, la respuesta de la sociedad, o por lo menos de la mayoría de los sectores, nos abrumó en cuanto a apoyo, a repudio, y creo también que las masivas marchas en todo el país de ayer 24 de marzo tienen que ver con eso, que la gente está percibiendo que hay un peligro.
Y ese peligro, que es lo que quería terminar para decir, no sé si después las chicas quieren agregar algo, pero ese peligro, el que crea que está a salvo, está muy equivocado, porque en la dictadura también se creían que iban por el otro que estaba marcado, por el otro que militaba, por el otro, y después fueron por todos, por el que tenía hasta el más mínimo compromiso o el que no tenía nada. A mí mi hermana tenía 14 años y la única actividad que tenía era ser hija de mis viejos. Y la desaparecieron con 14 años, la torturaron, la desaparecieron, y en el año 2014 recuperé su cuerpo de un cementerio. ¿Sí? El que crea que va a quedar a salvo de este tipo de hechos, nadie queda indemne. La sociedad se lastima toda y hoy tenemos las consecuencias todavía de esta dictadura, ¿sí? Las estamos padeciendo. No es que esto fue un hecho aislado que le tocó a un grupo y que se terminó. Esto nos hiere como país. Por algo son delitos de lesa humanidad, ¿no? Que ofenden, eso significa lesa humanidad, ofenden a toda la humanidad y porque los comete el Estado. Ojalá que esos anticuerpos, hoy hablábamos con algunas compañeras que ayer veíamos como que se han querido despertar algunos anticuerpos, decir, bueno, como fue cuando en el 2017 el 2x1 que quisieron soltar todos los genocidas y la gente salió masivamente a la calle sin importar lo que pensaba ideológicamente o no. Dijeron, no, esto es el límite, genocidas a la calle no. Por más que ahora la mayoría están con domiciliaria y otros temas. Pero bueno, ojalá se activen esos y no estemos ante un nuevo problema en esa etapa final que describe Feiresten sobre el genocidio, ¿no? Porque, bueno, repito, nadie sale indemne de eso, nadie, absolutamente nadie. No sé si quieren agregar algo. No, una cosa chiquitita, que creo que no tenemos que esperar a que venga una agrupación a decirnos qué hacer. Creo, lo digo bien, lo digo en el sentido de que estamos en un momento de gravedad extrema y todos y cada uno de nosotros tenemos que combatir la desinformación con información, con argumentos, con relatos, con testimonios. Mira, pasó esto. Creo que es persona a persona, día a día, la comunicación cara a cara, las redes, hemos visto que nos superaron, somos personas mayores ya, que hay determinados códigos que yo en lo personal desconozco, pero ustedes que son jóvenes, hay mucha desinformación. Creo que es la lucha contra la desinformación y ahí podemos trabajar todos y cada uno. Nada. Yo quería primero agradecerles a Mabel y a Gaby que cuando nos invitaron a empezar esta idea incipiente, nos escucho a todos acá y pienso que el Consejo Superior hace un par de años atrás dijo que la universidad tiene que revisar su posición como víctima, como victimaria, y en este escenario, ¿no? Que hoy estamos donde fueron los juicios, que tenemos todas estas caras de los chicos, de las chicas que van a ser docentes y que van a encarnar, como muchas de nosotras, este mandato también del Estado de la educación pública, independientemente de que la gestión sea pública o privada, la educación es un bien público y la democracia necesita que la sostengamos con docentes o con compañeros, compañeras de ciencias de la educación que nos ayuden a quienes estamos en el aula a buscar y a construir estas herramientas. Así que primero agradecerle a las chicas que nos dan esta posibilidad de pensar juntas en este lugar, en una universidad que también hay que decirlo, hablamos de la sociedad y por ahí vamos generando entelequias, pero nuestra universidad tiene un grupo de estudiantes que acaba de publicar en sus redes que son 9.000 los desaparecidos. Entonces no estamos hablando de una entelequia, estamos hablando de nuestra universidad, estamos hablando de chicos y de chicas que comparten y que pisan nuestros pasillos de la universidad y que el negacionismo lo estamos teniendo entre nosotras y nosotras. Y lo que yo les quería preguntar a las chicas es si no tenemos los educadores, las educadoras,
una deuda pendiente. Les soy sincera, chicas, yo ayer en la marcha pensaba en otras marchas, otros años, veía muchos más carteles de nuestros centros de estudiantes. Los centros de estudiantes de las escuelas preuniversitarias marchaban con nosotras, con sus carteles, y hoy esos carteles no están. Y me parece que tenemos, las educadoras, una deuda muy grande con ustedes, con toda nuestra sociedad, pero fundamentalmente con ustedes, porque eso lo perdimos, porque lo perdimos nosotras. No puedo menos que pensar que alguna responsabilidad desde la docencia hay, y bueno, y quería eso, hacerla pública, que la pensemos y exponérselas a ustedes, porque realmente me pesa y creo que nos pesa a muchos acá. Gracias. ¿Querías decir algo? Puedo hacer un comentario cortito de esto, pero es más amplio. Yo estoy en una hipótesis que la vengo charlando un montón con muchas compañeras y compañeros, que no tengo ni idea, digamos, no tengo ni idea cómo es, creo que es una hipótesis, pero bueno, la puedo compartir. Por ahí estoy equivocada o por ahí me faltan muchas más cosas, pero yo creo que la pandemia vino a mostrar una cuestión de individualismo muy grande que ya estábamos viviendo. Vos va por ahí, ¿no es cierto? En donde globalmente tenemos una derecha que se va afianzando, no es nada más acá, y donde tenemos las transnacionales, que son empresas financieras ficticias que se comen a los estados y son, no sé, un 2% de la Tierra, digamos, del planeta Tierra, que tiene toda la riqueza, y el resto, nada, ¿no? Sobreviviremos como podamos, salvajemente, con la ley del más fuerte, y ante este escenario yo creo que hay un cambio de paradigma, y por lo menos las personas adultas mayores como nosotras, yo me encuentro medio así porque tengo mis hijas adolescentes, yo me encuentro en una situación en la que creo que estamos dando respuestas con un paradigma que ya no es, que está ese nuevo, que lo vemos, que no sabe, que estamos, y que no podemos ofrecer, digamos, herramientas que puedan todavía colaborar. Estamos en esa transición, ¿sí? Como que no la tenemos muy clara, a ver cómo podemos responder a esas necesidades o ese nuevo paradigma que ya está. Estamos coexistiendo, conviviendo. Me parece que el tema es en esta transición cómo podemos ir resolviendo. No tengo la respuesta, es una hipótesis, puedo estar media loca, pero es lo que yo veo, por lo menos, que quedó muy expuesto a partir de la pandemia. Ese individualismo atroz, que además se vivió con el aislamiento, digamos, eso potenció muchas cosas, temas de salud mental. Es muy complejo, Perdón, no tener una mínima. Sí creo que esto, como lo dijimos ayer en el documento, esto sí, también estoy convencida, que lo que hay que fortalecer, cada uno en donde está, con lo que sea, es muy importante tener un compromiso de fortalecer estas conductas humanizantes, de compromiso social con el otro, con la empatía, con la sensibilidad. Estamos en una etapa de todos son verdades relativas, entonces hasta los hechos comprobados, digamos, las verdades comprobadas también se relativizan. Bueno, no sé, encontrar la forma de poder ayudar a acceder a esa información, entender que una cosa es un hecho y otra cosa es una opinión, también está todo como eso muy mezclado, pero sobre todo tener empatía, empezar a reconstruir ese tejido social para poder después tomar fuerza en lo colectivo y, no sé, y tener hoy, un presente como el que nos merecemos como país. Bueno, se escuchó re fuerte. Buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias.
desde mi trayectoria, por lo menos escolar, tengo 20 años, así que estoy muy alejado a haber, incluso escuchado, como dicen ustedes, desde mis vivencias en las escuelas primarias y secundarias, muy poca información me han dado sobre la dictadura. Desconozco mucho y a partir del año pasado he aprendido a que uno elige si quiere saber la verdad o si quiere averiguar o cómo se quiere posicionar frente a lo que pasó, y me he estado informando y sumando a esta nueva información. Esta charla me ha sido muy fructífera y escucharlas a ustedes es un placer. Y creo que un poco mi pregunta va: ¿cómo se siente estar en compañía con hijas e hijos que han sufrido y que han sido víctimas? ¿Cómo se siente estar acompañado y a la vez revivir y revisitar esas situaciones tan traumáticas? O sea, ¿cómo describirían ese sentimiento? ¿Como algo feliz, como algo triste, como un enojo, como un alivio? Nada, yo al estar tan alejado de poderme incluso ponerme en sus zapatos, es como mi pregunta más recurrente. No, podemos contestar cualquiera de las tres, que vamos a decir lo mismo. Se siente muy bien. Nosotras hemos vivido infancia sin contacto y adolescencia sin contacto con otros hijos e hijas, casi. Yo tenía contacto con algunos chicos de La Plata, con los que secuestraron conmigo, pero era muy esporádico. A mí me cambió la vida conocerla a Ale en el 95. Fue encontrar un lugar seguro, fue encontrar a alguien que había vivido cosas similares a mí, fue encontrar una infancia parecida. La verdad, y poder compartirla con otros y otros que te entiendan, es sanador. O sea, no es revivir cada vez lo que pasó, sino todo lo contrario. Es poder sanar ciertas cosas que a uno le parece que es de uno y después vos ves que es colectivo, y cuando lo colectivizás es sanador. Y sobre todo lo que decía Ale hoy de que no somos víctimas quietas. Yo estoy bastante quieta últimamente, trabajo maternidad mediante. Las chicas se han puesto, le ponen el cuerpo, el corazón y todo a la militancia, pero el militar también sana y la búsqueda de justicia, también sentís que estás reivindicando a tus viejos, que estás reivindicando la lucha de todos, los tuyos y de todos los demás, y deja de ser importante tu caso y tu ejemplo personal. Hoy lo di como porque la mayoría de ustedes no conoce por ahí, no están en contacto con alguna historia similar. Entonces me parecía importante no solo los números y los datos concretos, sino que vean algo de carne y hueso, digamos, un cachitito, aunque sea de las historias. Me parecía importante en ese sentido. Pero tu propia historia deja de ser importante, es la historia de todos tus compañeros y compañeras. Entonces es maravilloso encontrar otros y otras. Hola, acá. Mi pregunta, ¿vale? Quiero retomar un poco la palabra del compañero, porque justo lo que les iba a decir viene en mano con eso. Ustedes son adultas mayores, pero yo ya soy una señora también. Y hace unos años, sobre todo con la reapertura de los juicios, 2003, 2004, bueno, con las políticas que trajeron esto, para mí la escuela de derechos humanos fue la de las abuelas, la de las madres, pero la de las hijas. A mí me cambió la vida escucharlas, porque me llevó sí, me hizo militar, me hizo querer comprometerme y me dio mucha felicidad, me generó muchas satisfacciones y me hizo conocer mujeres maravillosas que después, haciéndome feminista, yo las conocí, yo las trato, son mis amigas, mis jefas, mis todo. Y lo que les quería preguntar, que en realidad es traerlas un poco más a la investigación, es cómo fue el proceso que ustedes hicieron en la transmisión a esas niñeces que ustedes traen al mundo, digamos, a sus hijas, a sus hijos, cómo la historia, cómo se completa la historia, transmitiendo lo que vivieron y esa invisibilización, en la visibilización total de esas niñas y niños y niñas. Arranco y después por ahí. Un poco Juli hoy lo dijo cuando dijo que
las niñas de ellas en las escuelas hacen los actos de los 24 de marzo, así les digo. Van a ya las maestras se relajan y dicen, bueno, acá la nena va a contar y cuentan y cómo cuentan. Así es que me parece, bueno, yo soy la hermana mayor de ellas, tengo que decir, soy un poquito más grande, entonces yo cuando desaparecen mis viejos tengo 10 años, entonces todo el periodo, en esa etapa tenemos alguna experiencia diferente. Termino la primaria y la secundaria en dictadura, bueno, la termino ya incipiente democracia, pero bueno. Y entonces tengo una hija más grande, ya adulta, pero siempre, siempre el hecho de la historia fue algo absolutamente natural. Yo siempre cuento la misma anécdota, pero vale la anécdota porque es muy... Hasta que mi hija empezó a hablar, bueno, están las fotos de mis viejos, de mi hermana en casa, y un día con 3 años ella se acerca a los cuadritos, así los mira y dice, ay mamá, cuánta familia desaparecida que tenemos, ¿no? Y ese tenemos a mí me choqueó, porque ya ahí yo entendí, me cayeron todas las fichitas juntas, que no era mi historia, que era la historia de mi hija. Si bien yo ya había hablado, el abuelo, la abuela, no están, unos señores a su edad, ¿no? Unos señores malos se los llevaron, bueno, como podía, pero ese día ella se paró al frente del cuadro y me dijo a mí que la historia era de ella. Y eso, bueno, fue muy fuerte, yo me sigo emocionando hasta el día de hoy porque era una gurrumina y se hizo cargo ahí de la historia. Y bueno, pero se dio naturalmente, ¿no? Hasta el día de hoy, obviamente, que es mi compañera, mi hija, ¿no? Pero bueno, creo que por suerte, como dijo Juli hoy, han podido atravesar menos traumas que nosotros, menos silencios, sobre todo menos silencios. Nosotras tuvimos que... yo recuerdo que empecé en la secundaria y mis compañeros me decían, ¿cómo que no tenés mamá? ¿Y papá tampoco? ¿Qué? ¿Los dos juntos? Sí, tuvieron un accidente, decía yo, y me escapaba para que nadie me preguntara más nada. Año 1981. Entonces, imagínense, ¿qué voy a decir? Y para esto, nada, de gusto, porque todo Guaite sabía que mis viejos estaban desaparecidos. O sea, yo mentía, no sé. Pero bueno, eso, menos traumas, menos silencios, y creo, lo que no quiere decir que menos, o sea, eso, la historia igual es dolorosa para ellos, para ellas en este caso. Todas tenemos hijas mujeres, todas tenemos hijas mujeres. La historia también para ellas es, pero se han apropiado con mucha responsabilidad. De hecho, mi hija no me deja ir a hablar a la escuela, por ejemplo. Cuando estaba en primer grado, la senio, Analía, me invita para que le vaya a contar a los nenes la historia mía y la mía, mi historia. Me dice, no mamá, voy a ir yo porque es mi historia, vos no vas a ir a la escuela. Perfecto, y fue ella y fue maravilloso. Sí, se apropian. Llega un momento que hasta te la roban, ¿viste? Y pasan a ser protagonistas de un montón de cosas. Pero es maravilloso porque uno también lo que pasa cuando uno pasa a ser madre, de ser hija a ser hija y madre, ahí entendés un montón de cosas, entendemos cosas de nuestras madres, en tanto madres de niños chiquitos. Y no es fácil eso. El yo pensar en perder a mi hija, como mi mamá me perdió a mí cuando yo tenía 5 meses, tomaba la teta y todo lo demás, no fue fácil. Es como que uno vuelve y vuelve a ser chiquito también es todo un círculo medio complicado. Las psicólogas dirán, porque las maternidades reviven todas, ya lo sabemos. Hemos hecho terapia, chicas. Hemos hecho terapia, sí, y seguimos trabajando esas cosas y lo hablamos muchas veces. En lo posible. Claro. Bueno, no sé qué decir. Mis hijas son adolescentes, estoy pasando un momento muy difícil. No estoy pasando mal. No la estoy pasando bien. Han tenido toda esa etapa que habla Juli. Es muy lindo poder compartir por una decisión, por supuesto, ¿no? Una decisión política. Porque nosotras como militantes 24 horas pensamos como militantes.
nuestra historia privada es pública, y así, bueno, tenemos los conflictos que tenemos. Pero bueno, lo pensamos así. Entonces son decisiones políticas que compartir todo la militancia con tus hijas. Tenemos una militancia familiar. Digo hijas porque tenemos todas mujeres. Y así es. Y se vive con naturalidad. A mí me pasó, por ejemplo, hablando de cuestiones subjetivas y atravesadas por la subjetividad, esto que decía Ale, no me pasó con mis hijas, el proceso fue anterior de darme cuenta de salir del ombligo de que yo era hija de desaparecidas y de desaparecidos, entonces, qué sé yo. Yo lo viví eso cuando me enteré que mi hermano estaba embarazado, iba a tener a su primer bebé. A mí eso me choqueó, me puso en lugar de tía, ok, hay una generación nueva que está por venir, o sea, sigue la generación y mi sobrino o sobrina, porque en ese momento no sabía qué era, tiene a sus abuelos desaparecidos. A mí eso me repuso en situación. Agradezco porque, por suerte, 1 año y medio después, yo quedé embarazada y ya tenía como un poco visto eso que no es menor. Así que, bueno, nada, es muy lindo poder compartir compartir nuestra historia, que es presente y que va a ser futuro y que, nada, y que si tenemos el día de mañana nietos o nietas, también es parte de esa historia, como es parte de la historia de todos los que estamos presentes y de todo el país. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hola. ¿Escuchan? Sí. Bueno, algunas palabras que pude, creo que apropiármelas y creo que fue el sentir de todos. Ustedes hablaron de atravesamientos singulares y yo creo que es una invitación a compartir, ¿no? La herida está, creo que duele a todos, pero también hablaron de reparación colectiva, que esa es la salida, y hablaron de sanación con lo que se quedan y me pareció súper potente, porque eso, no sé, sanar implica futuro. Obvio que hay que buscar el camino de la memoria, de la verdad y la justicia, ¿no? Y bueno, ustedes hablaron recién de apropiación, yo creo que forma parte de cada uno de nosotros, así que ese atravesamiento no solamente es singular y de ustedes por lo vivido, sino que nos transversaliza como sociedad, y de eso no tenemos que perder el sentido ni la memoria, ¿sí? Así que bueno, agradecerles. Unas palabritas a todo lo que han dicho y que, bueno, estamos todos muy movilizados. Bueno, es momento de cerrar. Seguramente ustedes se han quedado con un montón de cuestiones, de pensamientos, pero bueno, los cierres consideramos en esta institución que se abre, ¿sí?, permanentemente a escuchar, a poder intercambiar, a conversar y sobre todo porque, bueno, recién salió el tema de la formación, ¿no? Somos formadores, nosotros, profesionales, pero también de formadores de infancias, de adolescentes, de adolescencias y de juventudes, y en esto tenemos un gran compromiso. Es importante, ¿sí?, detenernos en esto. Entonces, no es un cierre definitivo, sino provisorio, porque seguramente muchas imágenes, palabras y preguntas que surgen a borbotones a partir de este acercamiento, esta parte nefasta y dolorosa de nuestra historia, hoy nos ha convocado a hablar de infancias invisibilizadas por el terrorismo de Estado. Parafraseo algunas palabras de Patricia Redondo que forman parte de la cátedra. Nosotros, hablo personalmente, tenemos la cátedra, bueno, por allí está mi compañera también. En primer año tenemos una cátedra que es práctica docente. Justamente es la práctica la que le tenemos, todas las cátedras tienen que ver y tratamos de articular, pero es la que ponemos el cuerpo en las instituciones y nos encontramos con infancias. Y hablamos de esto, de que hay muchas infancias invisibilizadas. A veces los estudiantes cuando llegan
vienen con esa idea de la infancia bella, de la infancia linda, de la infancia alegre, feliz, tal vez recuerden su propia infancia. Y entonces ahí nos detenemos a reflexionar y a pensar que hay otras infancias que tienen que tener voz, que tienen que ser escuchadas, que tenemos que observarlas, que tenemos que acompañarlas, que son infancias tristes, infelices, que duelen, vulneradas en sus derechos. Y nos detenemos en eso. Así que todo este aporte que ustedes han hecho a la cátedra, particularmente, nos ayuda muchísimo para también como formadores seguir formándonos. Patricia Redondo toma, y este texto también lo trabajamos en primer año, y dice: nombrar a las infancias es nombrar a la sociedad, es nombrar el tiempo que está por venir. Una sociedad que dimite de su papel frente a las infancias las deja sin el cobijo de un sueño social y colectivo, las aleja de una vida buena. Nombrar a las infancias es, en definitiva, nombrar el presente con el lenguaje de la posibilidad de otros futuros. Sostener y dar lugar a las infancias desde su condición como sujetos de derecho es una necesidad y una urgencia que nos interpela a todos desde el lugar y rol que cada uno ocupa como sujetos políticos. Cada infancia, al mirarse en el espejo social, debe verse reflejada con el rostro de una sociedad democrática. Ello dependerá de que todos los que hoy son los sin rostro sean nombrados y visibilizados desde su singularidad en un tiempo de infancia. Hablamos de infancias invisibilizadas que crecieron sin saber su legítima y verdadera historia, quiénes eran sus padres y madres, en qué circunstancias nacieron. Es importante que no nos pase esto como sociedad, seguir creciendo sin saber parte de la historia, que es nuestra historia. Así que bueno, agradecer a todos los que hicieron posible este encuentro. La verdad que sería nombrarlos a todos y quedar mal con alguien. Entonces sí, un agradecimiento a todos, a ustedes, por poner el cuerpo como lo están poniendo, agradecerles muchísimo. Así que bueno, y obvio a los estudiantes, gracias por acercarse, seguramente vamos a tener oportunidad de seguir conversando y pensando, ¿no?, en esto que tenemos, que es un compromiso, una responsabilidad colectiva, como dijeron acá las chicas. Bueno, gracias, agradecemos.